Vamos a continuar y lo que vamos a estar haciendo en este video tutorial es encriptando los passwords. También vamos a ingresar el usuario a nuestra base de datos y vamos por último vamos a instalar una librería que nos va a servir para crear mensajes flash en Node.js. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro motor de base de datos y vamos a crear una base de datos. En mi caso yo ya tengo la base de datos creada, la cual ya hicimos la previa configuración. Aquí está. En mi caso la base de datos se llama tutorial Node.js. Ustedes pueden poner la base de datos que ustedes quieran. Como les digo, yo ya tengo creada esa base de datos y lo único que voy a hacer es empezar a crear la tabla que vamos a estar utilizando para este tutorial. Así que simplemente voy a decirle use tutorial Node.js, que es la base de datos que ya tengo previamente creada. Si no la han creado, créenla. Vamos a crear la tabla de usuarios, la cual va a ser una tabla muy sencilla y va a tener simplemente 4 campos. El primero va a ser un ID, que va a ser de tipo entero. Vamos a hacerlo la llave primaria y vamos a autoincrementarlo. Vamos a poner también el email, que va a ser un varchar de 255 y no puede ser nulo. Vamos a crear también un respectivo nombre, que va a ser un varchar de 255 también. Y por último vamos a crear el último campo, es el password, que también lo vamos a poner de 255, ya que al encriptarlo va a ser una cadena de caracteres bastante extensa. Una vez hecho esto, simplemente vamos a ejecutar estas dos líneas y vamos a seleccionar todos los usuarios. Ahí tenemos la tabla funcionando perfectamente, así que vamos a dirigirnos ahora sí a trabajar con nuestro Express.js. Lo primero que vamos a hacer, como les comenté, es instalar la librería o la dependencia que nos va a servir para encriptar los passwords. Así que vamos a venirnos a nuestra consola, vamos aquí a cerrar nuestro servidor y vamos a instalar una librería que se llama bcrypt.js. Así que simplemente vamos a decirle npm install y vamos a decirle bcrypt.js y damos enter. Esperamos a que se nos instale la librería. Ok, ya se ha instalado la librería. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente importar el módulo. Vamos a crear una variable, la cual la vamos a llamar bcrypt, y vamos a decirle que es igual a require, y vamos a requerir el módulo bcrypt.js. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es simplemente venirnos a nuestro post.inat y vamos a empezar a trabajar ahí con lo que es, vamos a borrar todo esto, con lo que es la encriptación de nuestro password. Yo no voy a validar campos en este video tutorial, ya que sería más extenso y sería demasiado largo, así que eso se los dejo a ustedes, pero ya he hecho muchos tutoriales donde he enseñado a validar y donde ustedes pueden hacerlo ya por su cuenta. Vamos a hacer la encriptación del password, así que lo primero que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar salt, y voy a decirle que es igual a bcrypt, que es el módulo que tenemos acá arriba, y voy a llamar la función gen salt sync. Esta función gen salt sync lo que hace es simplemente como darle el nivel de dificultad que va a tener nuestro password. Si han trabajado con hash, con passwords, con hash en PHP o algo así, se darán cuenta que es muy parecido cuando le damos el coste de la encriptación del password. Es muy parecido aquí el gen salt sync. Por default, la documentación lo tiene en 10, pero entre más alto, obviamente, si yo pongo 12, si yo pongo 14, va a ser un password mucho más difícil de desencriptar, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Cuando usamos números muy altos, obviamente va a consumir mucho más máquina a la hora de encriptar y desencriptar el password.
Así que eso también va dependiendo de la máquina o del servidor en el cual ustedes estén ejecutando este código. Yo les recomiendo dejarlo en 10. Es bastante seguro y vamos a ver ahorita cómo se van a generar los passwords con el respectivo coste, que sería de 10 en este caso, pero ya saben que ustedes pueden poner un coste mucho más elevado, que lo que quiere decir es que va a ser mucho más difícil desencriptar ese tipo de passwords, pero va a requerir mucha más máquina a la hora de hacer esta encriptación y a la hora de comparar los passwords cuando vayamos a realizar la parte del respectivo login. Así que yo les recomiendo dejarla así. Vamos a crear una variable la cual la vamos a llamar password, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es decirle becrit.hashSync. vamos a crear el hash y vamos simplemente a decirle al objeto request.body, vamos a pedirle la propiedad password, que es la que estamos enviando por el formulario, y vamos a pasarle, ¿sí?, el objeto salt, que es el que nos da el coste del password, de la encriptación. Una vez hecho esto, vamos a crear un objeto JSON y se va a llamar user, y vamos a decirle simplemente email es igual a request.body.email, lo que está viajando por el formulario. Vamos a también a poner el nombre, y por último vamos a poner el password, que es el password que acabamos de encriptar en esta parte. Una vez creado este objeto de JSON, lo que vamos a hacer es crear una variable que se va a llamar config, y vamos a pasarle la configuración de nuestra base de datos. Así que vamos a hacer un require al módulo que ya creamos con anterioridad, que es el de la base de datos, que está dentro de la carpeta database, y el archivo se llama config. Lo que vamos a hacer ahora es crear una variable que se va a llamar db. Vamos a crear la conexión a nuestra base de datos y vamos a decirle mysql.createConnection, y le pasamos por supuesto la respectiva configuración. Nos conectamos a la base de datos, así que decimos db.connect. Ahora vamos a hacer la consulta, simplemente vamos a decirle db.query, y vamos a insertar dentro de la tabla de usuarios, y simplemente vamos a decirle set al siguiente objeto, que es el que vamos a pasar por parámetro, que es el objeto user, que ya habíamos creado antes. O sea que va a establecer este objeto user dentro de la tabla de usuarios, lo va a crear. Esto va a ejecutar a su vez una función que requiere algunos parámetros, y aquí simplemente vamos a preguntar si este parámetro, que es el del error, generó algún error. Si generó un error, vamos a lanzar una excepción. Si no, vamos a cerrar la base de datos, y vamos por último a retornar el usuario a la vista para que se loguee. Pero antes de hacer eso, vamos simplemente a hacer un retorno acá. Antes de hacer eso, queremos probar si esto está funcionando perfectamente con su respectiva encriptación y todo lo demás. Así que vamos a guardar y vamos a crear un usuario, por supuesto. Voy a recargar, primero que todo tenemos que arrancar nuestro servidor. Vamos a recargar acá y vamos a poner un email. Voy a poner por ejemplo, procódigo@gmail.com. voy a poner un nombre y voy a poner un password 1, 2, 3, 4, 5, 6. voy a registrarme. Bueno, ok, es hash, no con D, es con H. Voy a guardar. Tengo que reiniciar acá, si no, no funciona el cambio. Doy atrás. Vamos a volver a enviar nuestro formulario y voy a registrarme.
y vemos que ahí queda la petición, pero no generó ningún error. Así que simplemente voy aquí, selecciono y veo que ya tengo el usuario con ID 1, que es el email puro código, el nombre de Jonathan, y por supuesto un password encriptado con un coste de 10, como podemos verlo aquí. Esto de la encriptación, pues les sugiero que lo lean un poco más por su cuenta. Simplemente colocan en Google Bcrypt JS y listo. Ahí les va a abrir la página de la documentación oficial de la librería, donde ustedes pueden entender un poco más esto del coste y de cuánto es el consumo de máquina a la hora de aumentar el valor, o por supuesto, de nuestra variable salt. Así que ya se están ingresando los usuarios a nuestra base de datos. Vamos a recargar esto acá. Ya se están ingresando a nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer una vez que se ingrese a la base de datos es redireccionar el usuario a la vista de inicio de sesión. Así que vamos a crear esa vista. Aquí en user vamos a crear un nuevo archivo, el cual vamos a ponerle signin.jade, y vamos a copiar toda la vista de sign up, ya que nos va a servir. La copiamos, pegamos, y acuérdense aquí poner esto para no tener ningún error con Jade, y vamos simplemente a modificar este formulario un poco. Vamos a quitar esta ruta, por supuesto. También vamos a dejar simplemente el nombre y el password, ya que el nombre, el email y el password. A la hora de iniciar sesión solamente vamos a requerir el email y el password, por supuesto, y aquí el botón simplemente va a decir iniciar sesión. No voy a poner tildes para no poner más código, y ok, creo que esto está bien. Así que vamos a revisar que esto está funcionando. Lo que tengo que hacer es crear aquí en mi user controller, vamos a crear mi user controller un método que se va a llamar getSignin, que me va a devolver el formulario. Aquí que no se nos olvide la coma que separa las funciones. La función, la cual como les dije, nos va a devolver, por supuesto, la vista que acabamos de crear, que es la vista signin.jade. Ok, vamos a retornarla. Entonces vamos a retornar esa vista que se encuentra dentro de la carpeta users, se llama signin. Ok. Una vez tenemos esto, ahora lo que tenemos que crear es, por supuesto, la ruta para que funcione. Vamos a venirnos a las rutas, vamos a copiar la primera, vamos a pegarla, y aquí vamos a cambiar sign up por sign in, y obviamente vamos a llamar su respectiva función, que es sign in. Ok, vamos a guardar, y vamos a guardar también el controlador, y vamos a recargar nuestro servidor. No tenemos errores, así que podemos ir a la ruta sign in, y ahí tenemos, bueno, nos falta cambiar esto de registrarme. Vamos a hacerlo de una vez. Venimos a la vista sign in y cambiamos acá por iniciar sesión. Ok, cargamos, ahí está. Ya tenemos esto funcionando. Ahora lo que vamos a hacer, una vez registremos el usuario, vamos a redireccionarlo a la vista de iniciar sesión, pero antes quiero darle funcionalidad a estos botones de acá. Así que vamos a venirnos a nuestro menú de navegación, que está dentro de Template Snap, y vamos donde dice registrarse, perdón. Vamos a copiar esta ruta, y donde dice iniciar sesión la vamos a pegar también, pero vamos a cambiar por sign in, y el home, que es esta de aquí, debería ir al directorio raíz. Así que vamos a probar al directorio raíz, registrarme, va aquí, y iniciar sesión. Ok, ya está funcionando esto. Ahora lo que quiero hacer es redireccionar una vez me registre, así que vamos a venirnos a nuestro controlador,
Y vamos aquí, en vez de retornar, no retornar nada, vamos a redireccionar el usuario. Así que simplemente vamos a redireccionar res.redirect, que nos sirve para redireccionar el objeto response, y vamos a redireccionarlo a una vista, que es la vista out, perdón, a una ruta, a la ruta que es out sign in. Ok, vamos a ver que esto esté funcionando, así que vamos a guardar y vamos a reiniciar nuestro servidor. Perfecto, vamos a registrar otro usuario, así que voy a recargar esto, voy a registrar otro usuario, poner asd@mail.com, nombre asd, lo que sea, y password lo que ustedes quieran, registrarme, y me redirecciona a la página de iniciar sesión. Si vengo a la base de datos, recargo, aquí está consulta, aquí vemos el usuario con su respectiva contraseña encriptada, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente tutorial, ya que este ha sido muy largo, vamos a aprender a poner mensajes flash en nuestro proyecto con Node.js, y vamos a empezar a trabajar con la librería Passport, que es la librería que nos va a servir para manejar las sesiones en Node.js. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.